El tema de los despidos es un síntoma retrasado de la inflación o más bien lo de una recesión. Hola a todos, hoy vamos a ver por qué es importante saber si va a haber o no va a haber recesión este año 2023. Peter Lynch dice que el comportamiento de las empresas dependen de gran manera de los resultados de esas empresas, es decir, el comportamiento de las acciones de estas empresas, si van a subir o si van a bajar a largo plazo, dependen de los buenos o malos resultados de las mismas empresas, es decir, si generan o no generan utilidades y si están en crecimiento o no están en crecimiento en tema de utilidades. Entonces es muy importante evaluar a la empresa para saber si es una buena empresa y ver los resultados de esa empresa para saber si podríamos tomar una decisión de inversión en algún momento en una de estas empresas. Ahora bien, nosotros podemos saber si el resultado de una empresa es bueno o es malo, previendo si va a tener un buen ingreso, una buena utilidad en los siguientes meses. ¿Cómo podemos también tener, digamos, un contexto económico para saber si estas empresas van a tener buenos resultados? Bueno, tendríamos, hay un indicador muy directo que le puede afectar a la empresa y es el tema de la inflación. Por ejemplo, cuando pasó lo de la pandemia, las empresas tecnológicas se vieron beneficiadas porque cuando todo mundo entró en confinamiento, muchas aplicaciones como Zoom, como Facebook, como de hecho Amazon y estas grandes empresas se vieron beneficiadas porque la gente utilizaba estas herramientas para poder realizar sus trabajos. O se apalancaba como por ejemplo Amazon para poder hacer comercio, Zoom para poder hacer sus reuniones en vivo, Facebook para poder hacer ya sea publicidad digital, y esto provocó una inflación, o mejor dicho, esto provocó una especulación de que estas empresas les iba a ir bien. ¿Por qué? Porque en esa etapa de confinamiento la mayoría de personas empezaron a utilizar este tipo de aplicaciones y estas empresas se vieron beneficiadas obviamente por la gran cantidad de personas utilizando sus aplicaciones. Y eso dio como resultado buenos resultados de la empresa y esto dio como resultado un crecimiento en el valor de sus acciones. Crecieron en un muy corto plazo y subieron a un precio bastante alto. Luego de que salimos del confinamiento, pues poco a poco estas empresas tal vez no vieron inmediatamente algo que les haya perjudicado, pero sí fue disminuyendo la necesidad de utilizar sus herramientas. Esto también provocó el gran crecimiento del precio de sus acciones y provocó una gran inflación, ¿sí? Bueno, la inflación vino también por la gran emisión la gran emisión monetaria que hicieron los bancos centrales y muchas otras cosas más que hicieron que la inflación subiera de tal manera que fue demasiado alta. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los bancos centrales? A subir las tasas de interés para disminuir la inflación. Subir las tasas de interés es una forma de atacar la inflación y cuando los bancos centrales suben las tasas de interés, eso perjudica en gran manera a las empresas porque eso no es algo bueno para las empresas. Cuando suben las tasas de interés y por el tema de la inflación, el valor de los productos de consumo se vuelve más alto,
Y entramos a algo que se llama también estanflación. ¿Qué es la estanflación? Que cuando nosotros recibimos un salario, recibimos el mismo salario independientemente si el precio de los productos suben, y entonces ahora con el mismo salario que obtenemos mensualmente nos alcanza para menos. ¿Por qué? Porque ahora todo está más caro. Y si tenemos menos poder adquisitivo para poder comprar lo que antes comprábamos, las empresas se ven perjudicadas porque ya no reciben la cantidad de dinero que recibían antes, sus utilidades caen, y cuando sus utilidades caen necesitan hacer recorte de gastos, y dentro de ese recorte de gastos ahí va el recorte de personal y empiezan a haber despidos, y cuando hay despidos ahora hay menos gente que tiene poder adquisitivo para poder comprar más productos, y es una cadenita. En esa cadenita, ¿qué pasa? Que la gente que antes podía comprar ya no puede comprar, y las empresas que recibían esas utilidades porque tenía clientes que compraban y ahora compran, ahora tienen menos clientes que pueden comprar, otra vez se ven perjudicadas en las utilidades y tienen que recortar de nuevo costos. Y entonces esto se vuelve como una bola de nieve y empezamos a caer en lo que se llama una recesión económica. Actualmente, grandes empresas como Amazon, Facebook, Twitter han tenido que hacer grandes recortes de personales porque se han visto afectadas en el tema de las utilidades, y también se vieron afectadas porque cayeron en el engaño de que iban en una etapa de crecimiento y aumentaron su planilla, y después de que salimos del confinamiento y ya sus aplicaciones pues no eran tan necesarias como antes, tuvieron que hacer un recorte de personal. El tema de los despidos es un síntoma retrasado de la inflación, o más bien lo de una recesión. Entonces, si estamos o no estamos en recesión, podemos ver qué están haciendo las grandes empresas actualmente. Vamos a pantalla. BBC News 21 de noviembre, esta es una noticia del 21 de noviembre del 2022, y nos habla de cómo la ola de despidos masivos en Silicon Valley muestra los errores gigantes como Twitter, Facebook o Amazon. Entonces, aquí podemos ver de que grandes empresas están haciendo despidos masivos. Por primera vez en la historia, grandes empresas tecnológicas como Meta, Twitter o Amazon están despidiendo simultáneamente a decenas de miles de trabajadores. En medio de la euforia, de la ola de euforia por el éxito que alcanzaron durante la pandemia, muchas compañías de Silicon Valley aumentaron las contrataciones y expandieron sus planes de crecimiento durante este año con la idea de que el viento seguiría corriendo, y es lo que estábamos hablando anteriormente. Estas empresas cayeron en ese engaño. ¿Por qué? Porque estas empresas se vieron con la necesidad de aumentar su planilla en medio de un año donde sí tuvieron mucha necesidad o mucha gente tuvo la necesidad de utilizar esas aplicaciones digitales cuando no podían salir de sus casas, y entonces al momento de que mucha gente tuvieron esa necesidad de utilizar las aplicaciones de sus empresas, ellos tuvieron que aumentar sus planillas y cayeron en el engaño de que pensaron que iba a seguir así. Sin embargo, no siguió así, y ahorita se enfrentan con estas grandes empresas con la baja en sus utilidades, y ahora van a tener que hacer despidos. De hecho, ya lo hicieron. Aquí podemos ver, dice Mark Zuckerberg: me equivoqué, asumo la responsabilidad. Dice que recortó 11,000 empleos, un 13% de su planilla. Vamos a ver, los resultados decepcionantes financieros del sector tecnológico no han sido solo en
Facebook. Vamos a ver qué otras empresas se han visto perjudicadas. Twitter recortó el 50% de la planilla y dice que todavía podría afectar a 10,000 empleados. Vamos a ver otras empresas que se vieron perjudicadas: Stripe, Snap, Netflix, Coinbase, Robinhood, Peloton, Lyft, y hay otra cantidad de empresas más que se han visto afectadas y con la necesidad de hacer recortes de personal. Podemos ver también una noticia específica de Amazon. Ahorita lo vamos a ver. Amazon. Vamos a ver qué ha pasado con Amazon en los últimos meses. Ha recortado Amazon a más de 18,000 empleados, una cifra récord, resultado de sumar 10,000 despidos anunciados en el pasado noviembre de 2022. Increíble. Entonces, bueno, ¿por qué es importante saber esto? Porque este es un efecto posterior a lo que es una recesión, o sea que sí estamos entrando a una etapa, bueno, de hecho no es que estemos entrando, sino que ya hay empresas que se están viendo afectadas por la recesión económica. Podemos ver que la tasa de desempleo en el mes de noviembre del 2022 en Estados Unidos ha sido de un 3.3% en general, 3.7% en general, 3.7% para hombres, 3.6% de despidos para mujeres. También me gustaría relacionarlo con la subida de los tipos de la tasa de interés, cómo se ve el crecimiento en los últimos meses de la tasa de interés. Esto es lo que hace que todo se vuelva más caro, ¿verdad? Y esto lo hacen esto lo hace el Banco Central, en este caso de Estados Unidos, la Fed, para disminuir o para atacar la inflación. ¿Y esto qué es lo que provoca? Que todo se vuelva más caro y que nuestro salario tenga menos poder adquisitivo. Entonces, vamos a ver también el resultado de estas grandes empresas, ¿sí? El resultado de sus utilidades de estas grandes empresas en los últimos meses. Por ejemplo, aquí tenemos Meta, que podemos ver el desenvolvimiento del precio de la acción en el último año. Por ejemplo, Meta estaba en $334 en enero del 2022 y llegó a caer a $88.91. Esto también ha sido provocado tanto por el tema de la subida de las tasas de interés como la pérdida de audiencia que ha tenido, también por el tema competitivo con otras plataformas. La verdad es que la caída de esta empresa ha sido extremadamente alta, ¿verdad? Es más de un 50%. Aquí podemos ver también la caída de las utilidades por acción o las ganancias por acción. Antes, pues en julio del 2022 tenían unas ganancias por acción del 2.46 y en octubre del 2022 cayó a $1.64 por acción. Es una caída bastante alta. Vamos a ver también qué ha pasado con Amazon. De hecho, Amazon en julio del 2022 tuvo pérdidas por acción y podemos ver que durante abril del 2022 a la actual fecha, las acciones de Amazon han caído más del 50%. Es una caída bastante alta. También podemos ver las acciones de Tesla. Aquí podemos ver cómo las ganancias por acción de Tesla han estado cayendo en los últimos meses. Cada trimestre han tenido resultados más bajos, ¿sí? Y esto no ha beneficiado en nada a Tesla. Bueno, otra de las cosas es que los inversores en Tesla, en la empresa de Tesla,
no vieron con buenos ojos la adquisición de Twitter y esto también ha provocado un rechazo en las acciones de Tesla. Si pueden ver aquí, aproximadamente las acciones estaban en 375 y cayeron a $110. O sea, ha tenido una caída en el último año también de más del 50%. Estamos hablando de empresas que son extremadamente grandes y recuérdense, esto no es como para podernos asustar y decir que es un mal momento para invertir. De hecho, este es el mejor momento para invertir. Hay una frase, digamos, para los que invierten a largo plazo, y no es una frase, es una forma de evaluar una empresa. Si una empresa es buena y está debajo del valor intrínseco de sus acciones, es una empresa buena para poder comprar a largo plazo o poder invertir a largo plazo, porque en algún momento a largo plazo estas empresas se van a poder recuperar y van a poder o sea, es una buena oportunidad para poder invertir a largo plazo, porque en algún momento estas empresas van a crecer más del valor de que tenían antes. Es decir, tienen que recuperar el valor intrínseco de esa empresa. A corto plazo o a mediano plazo, saben que podemos aprovecharnos tanto de movimientos al alza como nos podemos aprovechar de movimientos bajistas, es decir, cuando las acciones caen de precio. Entonces, no es un mal momento para invertir, es un buen momento para invertir. Lo que necesitamos saber bien es cuál es el estudio correcto que debemos de hacer para hacer una inversión correcta. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, como Academia 1005, en YouTube también como Academia 1005, y estamos aquí para servirles. Que tengan un muy buen día.